Con nuestra autocaravana nos dirigimos a un encantador pueblo llamado Fortanete. Con menos de 200 habitantes, Fortanete es un lugar donde la historia, la naturaleza y la tranquilidad se entrelazan para ofrecer una experiencia única. Esta magnífica iglesia parroquial de la Purificación de Nuestra Señora, construida en los siglos XV y XVI, es un notable ejemplo del estilo gótico aragonés, con elementos renacentistas que reflejan la transición de estilos arquitectónicos de la época. La iglesia se distingue por su imponente fachada de piedra y su esbelta torre campanario, que se alza majestuosamente sobre el paisaje del pueblo. La portada principal, decorada con motivos góticos, invita a entrar y descubrir sus tesoros interiores. A lo largo de los siglos, esta iglesia ha sido centro de la vida comunitaria en Fortanete, testigo de innumerables eventos y celebraciones. Su construcción fue impulsada por el deseo de crear un espacio de culto digno, representativo de la devoción local. Visitar la iglesia parroquial de la Purificación de Nuestra Señora es adentrarse en un capítulo fascinante de la historia de Aragón. Es un lugar que invita a la reflexión y a la admiración por la pericia de sus constructores. En lo alto de la colina de Fortanete se encuentran las ruinas de un antiguo castillo, un vestigio de la rica historia medieval del pueblo. Es como un testigo silencioso de la historia. Construido en el siglo XIII durante la Reconquista, este castillo sirvió como fortaleza defensiva y punto defensivo estratégico para vigilar los valles circundantes. A pesar de estar en ruinas, el castillo aún refleja su importancia histórica. Sus murallas y torres, aunque desgastadas por el tiempo, cuentan historias de batallas y resistencia, especialmente durante las guerras carlistas. La arquitectura del castillo, con sus gruesas paredes de piedra, muestran la técnica constructiva de la época. Hoy, el castillo de Fortanete es un atractivo turístico y una conexión profunda con el pasado del pueblo. Es un lugar donde la historia y la naturaleza se encuentran, proporcionando una experiencia única a quienes lo visitan. El castillo de Fortanete, aunque en ruinas, sigue siendo un guardián silencioso de la historia y cultura de este encantador pueblo. Un lugar donde las piedras cuentan historias y el pasado se mezcla con el presente, ofreciendo a todos sus visitantes una ventana al tiempo y una oportunidad de conectar con la esencia de Fortanete. Fortanete tiene una rica historia que se remonta a la Edad Media, fundado en el siglo XIII. Su nombre proviene del latín fortanetum, que significa pequeña fortaleza. Este nombre hace referencia a su posición estratégica y defensiva durante tiempos de conflicto. Fortanete fue un lugar importante durante la Reconquista y las guerras carlistas. Sus habitantes siempre han mostrado una fuerte resistencia y un sentido de comunidad a través de los siglos. El pueblo es conocido por sus tradiciones bien conservadas. Una de las más destacadas es la fiesta de San Cristóbal, celebrada en julio, donde los habitantes engalanan el pueblo y realizan procesiones en honor al santo patrón. Rodeado por montañas y frondosos bosques, Fortanete ofrece un entorno natural impresionante.
Fortanete es un destino perfecto para los amantes de la naturaleza y la historia. Sus rutas de senderismo y sus vistas panorámicas son simplemente espectaculares. Pasear por Fortanete al caer la noche es una experiencia mágica. Las estrechas calles empedradas, iluminadas por farolas antiguas, invitan a perderse en un viaje a través del tiempo. Cada rincón del pueblo, desde la imponente iglesia hasta las casas de piedra, revela su encanto bajo la luz suave de la luna. Es un momento perfecto para disfrutar de la tranquilidad y belleza serena de este pintoresco rincón de Aragón. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este viaje por el tiempo. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Suscríbete para más exploraciones culturales. Hasta la próxima. Un abrazo.